Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a abordar la regresión lineal múltiple. Para ello vamos a utilizar de nuevo el software HASP. Con este software, como os contaba, al ser gratuito, bueno, pues lo vamos a poder utilizar sin problema en cualquier ordenador, sin tener que pagar licencias, e incluye librerías de R ya programadas para poder utilizar de forma visual e intuitiva con botones y menús. Bueno, vamos a utilizar el mismo fichero de datos que utilizamos en la práctica de regresión simple, así que lo primero de nuevo sería abrirlo. Vamos a empezar desde cero para que veáis de nuevo cómo hacemos el proceso de descriptivo, correlación y demás, pero con todas las variables. Abrimos el fichero de datos, para ello podemos hacerlo aquí o también seleccionando los menús. Como lo utilicé recientemente, sería abrir el fichero de datos de Ruby, en el que decimos que tenemos la variable de distancia, de cuál es la distancia que se recorre al patear el balón de rugby, la fuerza con la pierna derecha, la fuerza con la pierna izquierda, flexibilidad con la pierna derecha y flexibilidad con la pierna izquierda. Y finalmente la fuerza bilateral. Podemos, para iniciar, hacer unos descriptivos. Para ello iríamos aquí a descriptivos, entraríamos en estadísticos descriptivos e introduciríamos todas las variables porque vamos a hacer el análisis de regresión múltiple. Aún así, siempre que tengamos un conjunto de variables, aunque vayamos a hacer solamente el simple, si tenemos claro que solamente vamos a utilizar dos, podemos analizar esas dos, pero si tenemos duda entre si vamos a hacerlo con una o con otra, siempre es recomendable hacer este análisis descriptivo de los datos para ver si está todo bien o no. Aparece aquí también este split, el que podríamos dividir los datos, pues, por ejemplo, con una variable dicotómica, como podría ser, o dummy, como podría ser la de género. Podríamos hacer esa división y hacer este análisis descriptivo que aparece aquí, pero dividido, por ejemplo, si tuviéramos masculino y femenino, tendríamos una tabla de descriptivos para masculino y otra para femenino. O sea, podríamos hacerlo también directamente. Bueno, también tenemos las variables en columnas. Si queremos tenerlas por filas, podríamos marcar esto y entonces ya tendríamos las variables en filas. Esta vista quizás sea la más habitual, la que se utiliza más, con las variables en filas y en columnas los diferentes descriptivos. Continuaríamos en estadísticos. Aquí podemos ver cuántos datos tenemos válidos, cuántos hay perdidos. Ya hemos incluido la media, podríamos incluir la mediana como medida de posición, también de centralización, pero en este caso de posición. Comparando la media y la mediana, si son muy diferentes, podríamos ver que existe alguna asimetría en los datos. Se puede ver también con la mediana. Podríamos incluir asimetría también, coeficiente de asimetría, para ver si los datos son asimétricos. Bueno, como veis, tenemos mucha información. Podemos incluir también la matriz de correlación. La matriz de correlación que luego vimos que podíamos calcularla en otro apartado, veremos en el de correlación de una forma, bueno, quizá visualmente más atractiva. Aquí tenemos la diagonal principal de unos y los mismos datos por encima y por debajo de la diagonal simétrica. En los gráficos tenemos aquí, por ejemplo, el gráfico QU, que nos permite observar si los datos siguen una distribución normal, si se ajustan a la recta, si no están muy alejados de la recta, podemos decir que asumen una distribución normal. De todas formas, también hay contrastes estadísticos, contrastes para ver si esto es realmente significativo o si, bueno, porque solamente con el gráfico a lo mejor podríamos quedarnos cortos. O en algunas como esta, por ejemplo, como esta primera de que es la distancia, bueno, pues parece que hay algunos datos por debajo de la línea, algunos final por encima, bueno, pues
En estas otras sí que parece que se ajusta mejor. Aquí también tenemos algunos datos por encima. Entonces, bueno, pues en algunas podríamos hacer después también el contraste de hipótesis. Además de esto, tenemos por aquí también gráficos de distribución, que nos va a mostrar la distribución de, bueno, pues cómo se distribuyen los datos con histogramas. A estos se le puede ajustar también a alguna, por arriba, mostrar por encima la densidad. Aquí la tendríamos. Tenemos en este caso muy pocos datos, entonces esta densidad o el histograma, bueno, pues quizá no es muy representativo. Y tenemos por aquí también los gráficos de correlación, que esos los veíamos después también en el apartado de correlación. Vamos a ver si salen con la densidad y el gráfico de correlación. Como veis, se actualiza en tiempo real. Aquí aparecen ya. En la diagonal principal aparece la densidad, el histograma, junto con la curva de la densidad. Y aquí tenemos la correlación entre cada par de variables, por ejemplo, entre distancia y fuerza. Vemos que sí que, bueno, pues parece que los puntos se distribuyen con esa tendencia que a medida que aumenta la fuerza también aumenta la distancia. Lo mismo pasa con la fuerza de la pierna izquierda. Con la flexibilidad izquierda vemos que están estos datos que quizá harían que no se ajustara muy bien esta recta. Tenemos datos por encima y por debajo que no parecen seguir esa tendencia. Aquí con este valor entre 90 y 95 de X tenemos un valor de fuerza de 350 y hay otro que está entre 90 y 95 y tiene aproximadamente 600 y pico. Entonces esto nos hace ver que quizá con la flexibilidad izquierda no se ajustaría muy bien un modelo de regresión lineal. Y con la fuerza bilateral, bueno, pues también hay unos valores que se alejan, pero no estaría mal también este modelo de regresión para poder predecir valores de la distancia con la fuerza bilateral. Bueno, pues estas son algunas de las opciones que tenemos por aquí. Decíamos también, otra que estaba interesante era el gráfico de cajas. Tenemos elegida aquí una paleta para daltonismo. Siempre es bueno añadir ese tipo de paletas. Hacemos el box plot, el diagrama de caja y bigotes, que se llama en español. Vamos a ver si lo sacas, que creo que lo mostraba. Aquí está. Y con este diagrama de cajas tenemos, bueno, están aquí las 6 variables, la variable objetivo y las 5 variables independientes. Podemos identificar de forma muy fácil, muy rápida, los valores anómalos o atípicos, que van a estar fuera de este diagrama de caja, fuera de esos bigotes que llamamos, ¿vale? Esta sería la caja y esto es lo que en español se llama bigotes. Entonces, el valor que esté fuera de estos bigotes sería un valor anómalo, un valor atípico. Entonces, podemos marcarlo, aquí vemos que solamente hay este de aquí debajo, de la variable de distancia, en el resto de variables no se aprecia ninguno. Podríamos marcarlo identificando aquí con una etiqueta. Marcamos el label outliers y marca, en el resto no marca nada, pero aquí sí que pone que el caso 8 tiene un valor de distancia muy cercano a esta barra de debajo del bigote, pero bueno, se podría decir que es un valor anómalo, atípico. Podríamos ir a los datos, podríamos ir a Edit Data, ir al 8 y vemos que tiene un valor de 344. Aquí tiene un valor de 344 en distancia, que es esa variable que estábamos observando en el box plot. Este valor, fijaos que casi idéntico que 346, que el 9, muy parecido. Bueno, podríamos observar por si acaso se hubiera tomado mal o hubiera algo que no estuviera bien. Hay veces que tenemos simplemente valores anómalos, atípicos, que es que son así, que están bien. Bueno, pues simplemente merece la pena tenerlo en cuenta. ¿Por qué?
esos valores que son muy altos o muy bajos de una variable van a influir mucho en un modelo de regresión. Entonces merece la pena tenerlos en cuenta, observarlos, ver si está bien o no. Volvemos a los análisis y pasamos ya a el apartado de regresión. Y vamos aquí a regresión. Podemos ver que hay correlación, regresión lineal. Hablamos ya de esto. Correlación vimos que era distinto de regresión lineal, que con regresión lineal teníamos un modelo con el que podíamos hacer predicciones, era un modelo causal, mientras que en correlación únicamente decíamos si las variables estaban relacionadas. Entonces, si metemos todas las variables aquí, podemos calcular el coeficiente de correlación. Veis que esta matriz de correlación, bueno, pues ya es un poco más intuitiva visualmente, además incluye el contraste de hipótesis sobre los parámetros en este caso el de Pearson, coeficiente de correlación de Pearson. Sale, por ejemplo, entre distancia y fuerza 0,784 y vemos debajo el p-valor 0,002, que es menor de 0,05, con un nivel de significación de 0,05 o nivel de confianza del 95%. Diríamos que hay evidencias significativas de que este coeficiente de correlación de Pearson es significativo, es significativamente diferente de C. Sería interesante analizar esa correlación entonces. Vemos que de todos los que tenemos aquí, bueno, pues solamente los de la flexibilidad de la pierna izquierda no presentan coeficiente de correlación lineal, que eso lo he dicho antes, coeficiente de correlación lineal de Pearson alto. Estos son los únicos que no presentan un valor alto, y además el valor P vemos que no, bueno, pues no muestra que ese contraste no es significativo. No hay evidencia para rechazar que ese coeficiente de correlación sea distinto de C. Sale 0,406, 0,347, 0,435. Este último de la flexibilidad derecha con la flexibilidad izquierda, 0,69, en ese caso sí es pequeño el valor P y diríamos que sí es significativo. El resto 003, 006, este también podríamos rechazarlo a un nivel de alfa 005, a un nivel de confianza del 95%, y este también, el de la flexibilidad izquierda con la fuerza bilateral. Bueno, pues ya tenemos un poquito más de información. Si tuviéramos datos en los que tuviéramos que hacer contrastes no paramétricos o, bueno, pues con otras características, podríamos utilizar también estas medidas de correlación, como son el coeficiente de correlación de Sperman o el de Kendall. Hay muchos más, de hecho en el paquete de correlación de R aparecen muchos más, no solamente estos, sino muchos otros más. Si os fijáis aquí, arriba tenemos este recuadro que nos permite copiar este texto, y esas serían las instrucciones que estamos dando en R. Entonces podríamos coger esto y aquí incluso podríamos escribir algo si quisiéramos modificar el código y que lo ejecutara. O podríamos irnos a la consola, esta es la sintax de R, pero bueno, pues podríamos copiarlo también, irnos a R, ya fuera en R normal, bueno, en RStudio, donde quisiéramos, pegarlo y ahí, bueno, pues ya modificar, meter algún parámetro más y dijéramos, bueno, pues que no quiero ninguno de estos coeficientes de correlación, quiero otro específicamente que es para tal tipo de análisis. Podríamos copiar esto, indicarle, aquí solamente aparece Kendall Tau True, Sperman True. Vemos que si lo quitamos los elimina de aquí, entonces podemos poner también el coeficiente que queramos igual a true y ya lo tendríamos en los resultados. Todo ello, repito, en R. Bueno, podemos indicar también, esto suele aparecer en la mayoría de los resultados, cuando estamos viendo, por ejemplo, a nivel académico o en publicaciones, identificar las correlaciones que son significativas. Aquí debajo nos dice con P menor de 0,05, P menor de 0,01, P menor de 0,001. Es decir, al 95% de confianza, 99% o 99,9% de confianza. Bueno, pues podemos ver aquí estos simbolitos. Vamos a quitar el de Sperman también para que simplificar un poco la tabla. Estas estrellas lo que nos dicen es si es significativo a cada uno de estos niveles. Entonces, con que tenga una estrella ya sería, con que tenga dos estrellas ya sería significativo
perdón, una ya sería significativa al 95% con alfa 0,05, P menor que 0,05. Vemos que aquí todos tienen la mayoría de coeficientes de correlación tienen una, dos o tres, es decir, sería significativo. Solo los que hemos hablado anteriormente de la flexibilidad izquierda, estos tres de aquí no son significativos, y en la fuerza bilateral pues tenemos por aquí también uno y por aquí otro. Vale. Esto nos permite tener toda esa información en una única tabla, de forma muy visual y de forma sencilla de mostrar e interpretar. Bueno, podríamos ya pasar al análisis de regresión. Entonces iríamos a regresión lineal. Veis que tenéis también aquí regresión logística, cuando queremos tomar valores dentro de la regresión haciendo una transformación logística, hacer un modelo lineal generalizado. Eso está relacionado también con las ANOVAs. Nosotros vamos a ejecutar el modelo de regresión lineal y vamos a añadir como variable dependiente la i, pero en este caso vamos a hacer el modelo de regresión lineal múltiple. Entonces vamos a introducir en el resto de variables independientes, pues las variables que tenemos aquí en nuestro modelo. Bueno, pues de forma rápida ya nos ha calculado aquí el modelo base, que sería dar una estimación de i directamente por la media. Eso sería el modelo 0. Aquí vemos que sería, pues la media sería 486, pues decimos, bueno, ¿cuál es el valor de i? 486. Y si la fuerza de no sé qué es tanto, 486. Esto sería dar esa estimación directamente con el modelo base, ¿vale? De la i con la media de la distancia. Y debajo tenemos el modelo que hemos calculado incluyendo todas las variables, es decir, tenemos aquí el valor de los coeficientes no estandarizados, el valor de los coeficientes. Nuestro modelo sería i, o distancia, es igual a menos 92,397 más 1,747 por la fuerza de la pierna derecha, más 0,703 por la fuerza de la izquierda, más 4,078 por la flexibilidad derecha, menos 1,339 por la flexibilidad izquierda, más 1,665 por la fuerza bilateral. Ese sería nuestro modelo de i es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más así, hasta beta 5 sería en este caso por x5, que sería la fuerza bilateral. Bueno, pues con ese modelo que tenemos ya podríamos hacer predicciones. Pero este modelo es bueno, no. ¿Qué podemos decir? Se cumplen las hipótesis que se establecen para que este modelo sea válido, de linealidad, normalidad, vamos a decir. Bueno, pues para ver si es adecuado, si es bueno ese ajuste, podríamos ver, por ejemplo, que aquí el r cuadrado sale 0,814, sale 0,681 el r cuadrado ajustado. Bueno, ¿qué podríamos decir con esto? Bueno, pues con el r cuadrado ajustado decimos que el 68,1% de la variabilidad de todo bueno, pues de todos los resultados podemos explicarla con este modelo. El 68,1% de la variabilidad de la variable distancia podemos explicarla con este modelo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues como lo he dicho, haciendo esa ecuación de y es igual a beta 0 más beta 1x y demás. Este valor del r cuadrado ajustado nos permite que está corregido por el tamaño, por las variables que hemos introducido. Podemos utilizarlo también para comparar si hacemos otro tipo de modelos. Entonces, bueno, pues esta tabla es muy interesante tenerla y utilizarla a la hora de establecer comparativas. También nos aparece aquí el RMSE, que es el error cuadrático medio. Vemos que esto sería el error que se produce al dar cada uno de los puntos respecto a la recta de regresión. En este caso con el modelo 1, que sería el de nuestra recta, y el del 0, que sería dar la media. Fijaos que el error es mucho mayor, 85,250 frente a 48,132.
En este caso, cuanto menor sea la RMSE, mejor va a ser el modelo. Vale, pasamos aquí a la pestaña de modelos. Aquí podemos ver que podríamos incluir o quitar el intercept, ese alfa o beta 0, que sería este. ¿Cómo sabemos si tenemos que quitarlo o no? Bueno, pues podríamos ir a la columna del valor P y ver si es igual o diferente de 0. Vemos que en esta columna nuestro modelo no está siendo muy bueno. Estamos teniendo problemas, a pesar de que expliquemos el 68,1%, estamos teniendo problemas porque el valor P en todos los casos es mayor de 0,05. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, el alfa, el intercept ordenado al origen es menos 93,367. Vamos a hacer el contraste de si es igual a 0 o diferente. No rechazamos que es igual a 0. 0,775 el valor mayor de 0,05. No rechazamos que es igual a 0. ¿Qué pasa con el R, con la fuerza derecha, con la fuerza izquierda? Bueno, pues está saliendo todos los parámetros salen que no son significativamente distintos de cero. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Es que el modelo es malo? ¿No explica la variabilidad de la I? No, en este caso puede haber otros problemas. Entonces esos problemas se pueden detectar, sobre todo lo que puede haber aquí, claro, estamos haciendo fuerza con la derecha, fuerza izquierda, fuerza bilateral, puede aportar la misma información. Flexibilidad derecha e izquierda pueden aportar información similar. Entonces lo que puede haber en este sería razonable que hubiera un problema de colinealidad. Bueno, tenemos por aquí algunos estadísticos más. Podríamos incluir los descriptivos, correlaciones parciales. Todo esto ya lo hemos incluido, entonces no voy a hacer que recalcule para que no se quede ahí haciendo esos cálculos. Sí que se pueden incluir algunas variables de cómo cambia de un modelo a otro. O sea, cuando tenemos ese modelo 0, modelo 1, cuando vamos haciendo diferentes modelos, cómo cambia de un modelo a otro. Por ejemplo, añadimos alguno de estos, cómo cambia la f, que es el de linealidad, cómo cambia el r cuadrado. Vemos que hemos añadido aquí, además del r cuadrado y r cuadrado ajustado, eh, y el error cuadrático medio, hemos incluido cómo cambia el r cuadrado, que pasa de 0 a 814, a 0,814, cómo cambia la f, que en este caso no hay una linealidad, bueno, pues ahí pasamos también de 0 a 0, a 6,129, y cómo cambia, aquí en este caso sería el P relacionado con este F, que nos da 0,017, nos dice que el modelo sí que es lineal. O sea, que esa linealidad se cumple, ¿vale? En este modelo 1, que sería nuestro de la regresión lineal. Estos otros de A y C y B y C también podríamos utilizarlos, servirían para comparar esos modelos con el criterio de Akaiki y el bayesiano. El de Durbin-Watson nos permite observar también el análisis de los residuos. Veremos después cómo hacemos esto, esta validación. Bueno, podríamos calcular pues, muchos otros coeficientes, repito, los descriptivos, eh, la matriz de covarianzas, los estadísticos de los residuos, por tanto también. Llegamos a la especificación del modelo. Aquí esto lo vamos a utilizar a continuación en un segundo vídeo de regresión lineal múltiple, en el que vamos a evaluar no solo este modelo, sino cómo construirlo hacia adelante, hacia atrás, para poder ver que quizá con todas las variables no es lo ideal, ¿vale? Vamos a verlo después en otro vídeo. Y tendríamos también los gráficos, muy interesantes, que nos permite ver los residuos frente a la variable dependiente. Estos residuos tienen que comportarse de forma aleatoria. Si no se comportan de forma aleatoria, si presentan alguna tendencia, por ejemplo, que empezaran por aquí, fueran aumentando de forma lineal, decreciera, que pudiéramos ajustar ahí una recta, una curva, eso sí sería que tienen una tendencia. Entonces esos residuos no serían independientes. Se violaría la suposición de independencia. También tenemos los QQ-plots, que sería para ver si esos residuos siguen una distribución normal, parece que se ajustan muy bien. Repito que luego también podríamos ir a los contrastes, hacer un contraste de normalidad sobre estos residuos. Bueno, pues tenemos ya bastante información con el modelo, pero hemos visto que este valor P nos da indicios de que algo malo, algo está ocurriendo con esta variable
que parece que, bueno, pues no es lo ideal, ¿no? Que el modelo no está saliendo bien. Entonces, vamos a ver cómo podríamos solucionarlo, vamos a ver cómo analizarlo, cómo descubrir esto, para poder encontrar cuál sería quizá un modelo un poco mejor.